Buenas tardes compañeros y profesor. En el presente video les mostraré mi actividad 2 del tema 2 de la materia de tráfico y transporte de cadena de suministro. A continuación haré una pequeña introducción en el idioma de inglés. Well, in this activity we will talk about the official Mexican standards, about the transportations. There are 4 types of transportations of products. As well as some comparisons about them, between them, in the cost, the volume that they can move, and we will talk about different Mexican transport regulations. I think this is so important for us to know because these Mexican regulations or these Mexican standards that we use are made for us to have a better quality of products and also for us to have less danger in the moment of us consuming or us transporting them. Bueno, comenzando por las normas oficiales mexicanas, podemos decir que estas son regulaciones técnicas que son obligatorias y que son expedidas por dependencias mexicanas, como lo son el Comité Consultivo Nacional de Normalización. Es importante destacar que, como su nombre lo dice, estas normas son mexicanas, ¿no? Solo se pueden aplicar en nuestro país. Son hechas realmente para las condiciones de nuestro país, los productos que se crean o se transportan en nuestro país, entonces son hechas con características especiales de nuestro país. Todas estas establecen las características o cómo deben de ser los procesos de los productos o los servicios al momento de crearlos, al momento de transportarlos. Todo esto para crear una seguridad en el consumidor, ¿no? Más que nada, no dañar la salud, tener procesos limpios, evitar accidentes y, bueno, continuar. Aquí hablaremos, más que nada, nos enfocaremos en las normas mexicanas de transporte. Creo que las normas mexicanas de transporte son muy importantes, ya que estas ayudan a evitar accidentes, riesgos. Muchas veces los productos o las mercancías que se transportan son mercancías delicadas, pueden ser incluso líquidos o sustancias tóxicas que a lo mejor al contacto con otra cosa puede causar un accidente, alguna explosión, incluso hacer daño a nuestra piel, por ejemplo la gasolina, no sé, ese tipo de sustancias que deben de tener un transporte con más cuidado, ¿no? Más cuidado referente a tipo de productos, no sé, como tecnología, no sé, productos que a lo mejor no necesitan tanto cuidado como ese tipo de sustancias corrosivas o peligrosas. E incluso creo que también los límites de carga aquí son muy importantes. En uno de los videos que vimos de la materia que está en recursos, habla sobre cómo en México tenemos un límite de carga muchísimo mayor a la de otros países. Y tal vez es por eso que en nuestro país hay muchísimos accidentes respecto a eso, ¿no? En carreteras, en el mar, en los ferrocarriles. Entonces, considero que es importante cuidar eso. Aquí traigo y menciono algunos ejemplos de estas normas. Por ejemplo, como les mencionaba, las sustancias, llevar un listado, ¿no?, de las sustancias y materiales peligrosos que generalmente se transportan y que deben ir en envases, embalajes, recipientes especiales, ¿no? Aquí otra de nuestras normas nos dice que cada remolque y semirremolque debe llevar sus especificaciones de seguridad y sus métodos de prueba. Considero que esto es muy, muy importante porque, vamos a poner un ejemplo, en carretera, generalmente la autoridad, vamos a llamarle así, nuestra Guardia Nacional, que se encarga de cuidar sobre todo este tipo de cosas
que debe conocer las normas mexicanas de transporte. Considero que es importante al momento de, por ejemplo, una norma que tenemos aquí un poquito adelante, que nos dice sobre las calcomanías de identificación, la tarjeta de circulación, las personas que van transportando esa mercancía, ¿no? Ya sea un remolque, ya sea un tráiler, un camión, que deben de ir con su licencia federal de conductor, con sus placas, bien matriculados. Esto es muy importante. Muchas veces, desgraciadamente, en nuestro país se transportan muchísimas cosas ilegales y creo que el conocer este tipo de normas para poder no salirse de esas normas y poder evitar que estas mercancías sean transportadas es importante para nuestras autoridades, ¿no? También aquí se habla un poco sobre, como ya les mencionaba, el peso y las dimensiones máximas que se pueden circular en las jurisdicciones federales. Muy importante, como mencionaba, muchas veces algunas empresas no o hacen caso omiso a estos pesos y estas dimensiones y ocasionan accidentes y lamentablemente no solo para ellos o pérdidas humanas o pérdidas materiales, pérdidas monetarias, sino que a terceros. Lamentablemente yo conozco casos de personas que han pasado por esta situación, que ahí se está incumpliendo una norma mexicana de transporte. Es ahí la importancia de conocerlas, de cumplirlas y sobre todo que las empresas las cumplan. Otro ejemplo, como ya mencionaba, el documento de que lleva sustancias, materiales o residuos peligrosos, las condiciones en las que se está transportando estos materiales y llevar bien las características del etiquetado de envases y de embalajes. ¿Por qué? Porque, como ya mencionaba, muchas veces, por decir así, el transportista no sabe qué es lo que lleva, que lo usual y lo correcto es que el transportista supiera, pero al momento de que tú checas a alguien y lleva algo que no desconoce, el etiquetado ayuda mucho. El etiquetado, el embalaje ayuda mucho a saber qué es lo que se lleva adentro, ya sea por medio terrestre, ya sea por medio marítimo, por medio de ferrocarriles, por medio aéreo, que considero que aquí, lo hablaremos un poco más adelante, pero la seguridad es muy importante. Tomar en cuenta la seguridad del tipo de transporte que vas a utilizar para el tipo de producto que tú manejas, ¿no? Ya sea productos perecederos, productos tecnológicos, productos tóxicos, gases. Entonces, aquí entra mucho las características del producto, entra mucho en qué tipo de transporte es el que más te conviene, sobre todo su costo y pues su rapidez, ¿no? Su velocidad. Hablando un poco sobre eso, aquí vemos un cuadro comparativo. Y yo comparé los costos, la velocidad, el volumen y la seguridad. Como mencionaba, el terrestre, el costo depende mucho del peso y de qué transporte tú elijas, ¿no? Porque hay diferentes tipos de transporte terrestres, hay camiones, hay trailers, hay remolques, entonces aquí depende mucho. También la velocidad varía, depende si hay mucho tráfico en carretera, si es tiempo de vacaciones, si no. Y el volumen, bueno, también depende mucho del tamaño del medio de transporte que elijas. La seguridad, bueno, actualmente existen muchos rastreos, muchas empresas que se encargan de rastrear estas cargas satelitalmente. Entonces, en seguridad está bien. El transporte marítimo, una de sus principales ventajas es que puede transportar mercancías de gran volumen a muy bajo costo, ¿no? Y su velocidad es que es un poco más lento. Y depende también de tormentas, depende de qué tipo de clima esté en el mar en ese momento. Como les mencionaba, el volumen puede transportar grandes volúmenes y una ventaja que tiene es que es a largas distancias. Por lo general, el marítimo es cuando vas de un país a otro y que es un volumen muy grande de mercancía.
Aquí hay poca seguridad porque al momento de mover esa mercancía, generalmente pues los puertos están muy alejados del lugar, del destino final al que tiene que llegar esta mercancía. El transporte aéreo en su costo pues es un poco más caro, de hecho es más caro porque su costo depende de los kilogramos que lleves o los metros cúbicos que tu mercancía abarque, ¿no? Pero una de sus ventajas es que es muy veloz. De hecho, es el más rápido y para las largas distancias es lo mejor. En volumen, existen actualmente aviones que están adaptados para soportar hasta 100 toneladas, entonces creo que es una cantidad considerable de volumen. Y en seguridad, pues es el más seguro porque tiene una gran tecnología de rastreo. En el transporte ferroviario, aquí, pues igual que en el marítimo, se pueden transportar grandes volúmenes de mercancía y a muy bajo costo. Y actualmente era un poco lento, pero actualmente gracias a las nuevas infraestructuras que se han estado implementando en el país, pues cada vez es mayor su velocidad. El volumen a veces depende, como mencionaba, es un volumen grande, pero aquí la desventaja que tiene es que tal vez no todos los estados tengan vías ferroviarias. Entonces aquí depende mucho a qué lugar quieres que llegue esta mercancía, hacia dónde la quieres mandar. Y en seguridad es el menos seguro ya que es susceptible a saqueos. ¿Por qué? Porque tiene paradas continuas, mucha gente se sube, mucha gente que necesita transporte y se sube y usualmente roban. Entonces, en seguridad podemos decir que el transporte ferroviario es el menos seguro. Aún así, es una buena opción de transporte que se puede utilizar actualmente también. Bueno, hablando sobre algunas empresas que cumplen estas normas y que creo que pues son conocidas por su gran calidad y por su gran servicio a los clientes. En lo personal, que he utilizado la mayoría de las que presento aquí, creo que tienen muy buen servicio, muy buena rapidez. La mercancía o los productos llegan en buenas condiciones. Igual considero que depende mucho de cuánta mercancía quieras mover, cuánta mercancía estás moviendo para saber qué empresa te conviene más, ¿no? Porque es diferente pedir algo por DHL, estafeta, a mover algo en Acnamex, que es una empresa de transporte marítimo que se encarga de mover grandes volúmenes de mercancía, o Ferromex, que es una empresa ferroviaria que se encarga de mover grandes volúmenes de mercancía y que probablemente los costos pues sean muchísimo mejor, ¿no? Sea más barato, convenga más, ¿no? Pero por ejemplo aquí en FedEx, estafeta de DHL, que tenemos la opción de elegir si lo quieres terrestre, si lo quieres express, que ya sería en avión. Depende mucho de las necesidades que tú tengas como empresa o incluso si es una mercancía personal, si es un producto personal, pues depende mucho también de tus necesidades. Considero que, por ejemplo, Ferromex, Acnamex, son empresas mexicanas que se encargan específicamente de mover en el país e incluso creo que por ejemplo, Ferromex es especialmente del país, ¿no? Porque pues las vías ferroviarias pues solo se encuentran aquí, pero DHL, estafeta, que te pueden mandar FedEx, que te pueden mandar productos de otro país, de otro continente, entonces depende mucho de las necesidades que tú tengas como empresa o como consumidor, ¿no? Aquí les daré una pequeña conclusión en inglés. I think that these norms we're talking about, these these Mexican regulations, are so important right now. They take care of our health, they take care of the security of our products, and I think that all the companies, all the organizations that
that do these types of transportations have to know them. They have to know them, and they have to embrace them in their company, and let all of the people, all of the employees that work there know that these norms exist. And I think that it's so important for our government, especially the people that are working as a National Guard. They must know this, because these products that are going in our country, that they come out of other country, or they don't, but I think they must know this, so we know what kind of products we are receiving, or we are moving, if they are good, if they are toxic or not. So I think this is so important. And with the technology, I think it's easier to take care of these products, but also we always are in risk that something bad happens. So these norms are something that we must know. Muchas gracias.